Dios te bendiga. En esta oportunidad hablamos sobre los problemas de dinero. Vamos todo este mes a hablar de el dinero. Te invito a ver, si no viste ya, el video de la semana anterior donde el pastor Benjamín Pauli nos enseña algunos principios bíblicos que tenemos que tener en cuenta en nuestra relación con el dinero. En esta oportunidad vamos a hablar de algunos problemas. Vamos a ver simplemente 4 problemas en relación al dinero. El primero de ellos, y más famoso podríamos decir, es la escasez. En la Biblia vemos 2 ejemplos, o al menos yo en esta oportunidad quiero presentarte estos 2 ejemplos. El primero es el de una viuda que los acreedores vinieron a querer cobrar y ella no tenía para pagar. Entonces fue y buscó consejo en Eliseo. La viuda recibió el consejo. Eliseo le preguntó: ¿qué es lo que tenés en tu casa? Ella le dijo: un poco de aceite. Eliseo la mandó a recolectar la mayor cantidad de vasijas que pudiera, y esta viuda así lo hizo y empezó a vertir el aceite en cada vasija que había conseguido. Vio la multiplicación de Dios. Cuando acabó de llenar cada vasija, fue a consultarle a Eliseo qué hacía con él, y Eliseo le dijo: ahora tenés que salir a venderlo. Vendelo, con lo que el dinero que de allí recaudes vos vas a poder pagar a los acreedores y vas a poder tener para vivir. Este es el primer ejemplo de escasez. Esta mujer yendo a Eliseo a buscar un consejo de parte de Dios, haciendo, obrando, trabajando, esforzándose, vio la multiplicación, vio la bendición de Dios sobre ella y sobre su familia, vio la bendición de Dios sobre su trabajo, sobre su esfuerzo. En otro momento, también en el Nuevo Testamento, en este caso, lo vemos a Pedro. A Pedro le preguntaron si Jesús iba a pagar el impuesto del templo, y Pedro rápidamente contestó que sí. Y cuando se encontró con Jesús, Jesús tiene una charla con él, pero para poder pagar este impuesto, Jesús lo mandó a Pedro a trabajar. Lo mandó a Pedro a hacer lo que Pedro sabía hacer, que era pescar. Y le dijo que del primer pescado que él pesque, iba a obtener el dinero para pagar este impuesto. Esta historia está en Mateo 17, 24. Y Pedro así lo hizo, y así obtuvo el dinero para el pago de impuestos. Otra vez, ahora en el Nuevo Testamento, Jesús aconsejando a Pedro: Pedro, anda a trabajar. Pedro, hace lo que sabes hacer, que es pescar, y de allí va a haber bendición de Dios. Allí vas a encontrar para el pago de los impuestos. No te va a faltar, no va a escasear, va a haber para que cumplas con este pago que tenés que realizar. Podemos ver que ninguno de los dos se quedó en su casa con las manos cruzadas, orando, llorando, sino que los dos fueron a trabajar, manos a la obra, hicieron lo que sabían hacer. De hecho, Jesús mismo lo manda a Pedro a hacer lo que sabes hacer. Eliseo también manda a la viuda a trabajar, a recolectar, a vender, y Dios multiplicó, y Dios bendijo, y Dios dio hasta sobreabundar en la viuda. Pasemos a la siguiente situación. Veíamos que a veces tenemos problemas por escasez, y el antónimo sería la abundancia. Quizás me dirán:
en la abundancia no es un problema, pero a veces sí, y lo vemos en esta historia que Jesús cuenta, la historia de el hijo pródigo. Es una parábola que podemos encontrar en Lucas 15. Allí hay un hombre con 2 hijos. El menor de ellos le pide a su padre que le dé lo que le corresponde y se va a un lugar lejos del padre y dice que desperdició sus bienes viviendo perdidamente. Llegó al punto de esa abundancia que tenía, malgastarla al punto de comer la comida de los cerdos, y allí, en esa escasez tan profunda, toma la decisión de volver con su padre. Por otro lado, tenemos el otro hijo, el mayor, el que se quedó con su padre, el que siguió trabajando, el que siguió esforzándose, que cuando ve que su hermano menor regresa y su padre le hace una fiesta, no le gustó para nada. En el versículo 29 podemos leer que más él le dijo a su padre: aquí tantos años te sirvo, no habiéndote desobedecido jamás, y nunca me has dado ni un cabrito para gozarme con mis amigos. Tenemos 2 hermanos que han sido criados, educados y estaban en abundancia con sus padres trabajando, pero 2 situaciones distintas. Un hermano que malgastó todo lo que tenía, y ese es un gran problema de la abundancia, y otro hermano que viviendo en abundancia nunca se gozó, nunca disfrutó, nunca pudo hacer una fiesta, aunque el padre jamás se lo hubiese negado. Otro de los ejemplos que podemos encontrar sobre problemas de abundancia está en la parábola de los talentos, que la encontramos en Mateo 25, desde el versículo 14. Dice que un hombre, yéndose lejos, llamó a sus siervos y les entregó sus bienes. A uno dio 5 talentos, y a otro 2, y a otro 1, a cada uno conforme a su capacidad, y luego se fue lejos. Y el que había recibido 5 talentos fue y negoció con ellos, y ganó otros 5 talentos. Asimismo, el que había recibido 2, ganó también otros 2, pero el que había recibido 1 fue y cavó en la tierra y escondió el dinero de su señor. Después de mucho tiempo vino el señor de aquellos siervos y arregló cuenta con ellos. Imagínense, buenísimo por el que multiplicó su dinero. El que tenía 5 ahora tiene 10, el que tiene 2 ahora tiene 4, pero este que tenía 1, imagínenselo viviendo hoy en Argentina. Pensemos en que ese 1 podía ser 1.000 pesos o 10.000 o 100.000 o 1.000.000, pero lo ponemos, como decimos, bajo el colchón. En un tiempo y en esta situación que había pasado mucho tiempo, ese dinero totalmente desvalorizado allí no nos sirve ya para nada. Y bueno, ¿y qué hacemos? Bueno, se encontraron con el Señor y el Señor felicitó a los que habían multiplicado sus bienes. Les dijo: bien, buen siervo fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. Pero ¿qué con aquel que había enterrado ese dinero? Pero llegando también el que había recibido un talento, en el versículo 24 dijo: Señor, te conocía, que eras hombre duro, que ciegas donde no sembraste y recoges donde no esparciste, por lo cual tuve miedo y fui y escondí tu talento en la tierra. Aquí tienes lo que es tuyo. Respondiendo su señor le dijo: siervo malo y negligente, sabías que ciego donde no sembré y que recojo donde no esparcí, por tanto debías haber dado mi dinero a los banqueros, y al venir yo
hubiera recibido lo que es mío con los intereses. ¿Qué le pasó a este pobre hombre? No sabía administrar, no sabía qué hacer, tenía miedo. Y el miedo le hizo tener una pésima idea, que era enterrar este dinero, ¿no? Se avivó que ese dinero allí enterrado no iba a generar ni siquiera los intereses, por tener miedo, por desconocimiento. Entonces, la abundancia también trae sus problemas. En la abundancia muchas veces se malgasta, en la abundancia muchas veces no se goza, no se disfruta, no se alegra con lo que se tiene. En la abundancia muchas veces se maladministra, se desconoce, se tiene miedo, se tiene temor. También en la escasez tenemos dificultades, como tuvo la viuda, como tuvo Pedro, y no nos alcanza para pagar los impuestos y tenemos deudas. Pero ¿cuál es el consejo de la palabra de Dios en este tiempo? Lo vamos a encontrar en Filipenses 4, 11 al 13, que nos dice: he aprendido a contentarme cualquiera sea mi situación, sé vivir humildemente y sé tener abundancia. En todo y por todo estoy enseñado, así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Impresionante la enseñanza de Pablo para con nuestra vida. He aprendido, hay cosas que tenemos que aprender. En primer lugar, pone Pablo allí que él aprendió a contentarse, a disfrutar, a estar alegre, cualquiera sea su situación. En segundo lugar, dice que él ha sido enseñado, o sea que también ha aprendido. ¿A qué? A vivir en las distintas situaciones que nos presenta la vida. Me hace recordar a José. José, cuando el faraón sueña que van a haber tiempos de vacas flacas, tiempos de vacas gordas, primero vienen las gordas, después las flacas. Él no administra de la misma forma. En tiempo de vacas gordas hay que administrar de una forma con ciertos principios, y en tiempos de vacas flacas hay que administrar de otra forma, con otros principios, con otras herramientas. Y eso se aprende. Y eso hay quienes lo enseñan también. Por eso la invitación es a aprender, a buscar, a no tener miedo y enterrar lo que hemos recibido. La invitación es a aprender. Por eso te estamos invitando y estamos en la iglesia haciendo los distintos talleres donde viene gente preparada, dispuesta, se toma el tiempo para enseñarnos cómo administrar en este tiempo que estamos viviendo como país. Te invito para el día 24 de febrero a las 19 horas en Whitcomb 2166 a participar de un taller, de una charla, para que en este tiempo podamos aprender, ¿sí?, cómo vivir, cómo transitar en esta situación que como país estamos viviendo. Seguimos adelante. El siguiente problema o situación problemática en relación al dinero es la avaricia. La avaricia la podemos ver en la Biblia, en este relato que Jesús hace sobre el rico insensato. Este relato lo podemos encontrar en Lucas 12, desde el versículo 15, donde Jesús dice: tengan cuidado, absténganse de toda avaricia. La vida de una persona no depende de la abundancia de sus bienes. Entonces les contó esta parábola: el terreno de un hombre rico
le produjo una buena cosecha, así que se puso a pensar, ¿qué voy a hacer? No tengo dónde almacenar mi cosecha. Por fin dijo, ya sé lo que voy a hacer. Derribaré mis graneros y construiré otros más grandes donde pueda almacenar todo mi grano y mis bienes. Y diré, alma mía, ya tienes bastantes cosas buenas guardadas para muchos años. Descansa, come, bebe y goza de la vida. Pero Dios le dijo, necio, esta misma noche te van a reclamar la vida. ¿Y quién se quedará con lo que has acumulado? Vemos el consejo de Jesús, el consejo de abstenernos de toda avaricia, de todo afán desmedido por obtener riquezas solamente para acumularlas, sin un propósito, sin un destino, sin un porqué o un para qué. Ese afán desmedido, voy a hacer todo lo necesario para obtener esas riquezas. Y el consejo de Jesús frente a este problema que muchos tienen al relacionarse con el dinero de la avaricia, el consejo de Jesús es abstenete, alejate lo más que puedas de la avaricia. En Marcos 12, 30 y 31 podemos ver esta palabra que nos dice, den y se les dará. Se les echará en el regazo una medida llena, apretada, sacudida y desbordante. Den y se les dará. Este es el consejo de Dios. Esta es la palabra de Dios. Absténganse de la avaricia. Den. Vamos ahora sí a la última situación problemática en relación al dinero, y es el amor al dinero. En primera de Timoteo 6:10 podemos leer que raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual codiciando algunos se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. Podemos pensar entonces, el dinero está mal, no tengo que trabajar, no tengo que esforzarme, está mal ser rico. No, 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 no. De lo que estamos hablando es de el amor al dinero, de poner el dinero en primer lugar en mi vida, como lo más importante, como el bien más preciado. Y la palabra de Dios es muy clara en esto y la podemos ver en Marcos 12. Jesús responde a una pregunta que los fariseos le hacen y la responde de esta manera: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Este es el principal mandamiento, y el segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Este es el gran resumen de la palabra de Dios, el enorme resumen de la palabra de Dios. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, ¿sí? Con todos tus sentimientos, tus emociones, con toda tu mente, es con todos tus pensamientos, tus razonamientos, poniéndolo a Él en primer lugar, con todas tus fuerzas, tu actividad, también es con tu hacer físico, corporal. Este es el principal mandamiento. El problema es cuando que es el principal de los mandamientos, compite con el amor al dinero. Y es un gran problema, porque o amamos al dinero o amamos a Dios. ¿Qué es lo que está en primer lugar en tu vida? ¿Qué es lo que te ocupa el tiempo, los pensamientos, los sentimientos, las emociones? ¿Qué es lo que más ocupa tus fuerzas? ¿Lo que estás haciendo, lo estás haciendo por amor al dinero o lo estás haciendo por amor a Dios? A modo de resumen, podemos ver que
Hablamos de 4 problemáticas relacionadas al dinero: la escasez, la abundancia, la avaricia y por último el amor al dinero, pero podemos sacar de estas algunas conclusiones. En primer lugar, busca a Dios. Él bendice tu trabajo. Recordamos a la viuda y recordamos a Pedro y recordamos cómo Dios bendijo, prosperó, multiplicó su esfuerzo, su trabajo, su labor. En segundo lugar, no temas como aquel que escondió el talento que tenía. En tiempos de abundancia había recibido algo que no tenía por qué recibir, pero lo recibió y tuvo temor y lo escondió y no aprovechó esa oportunidad. Entonces no temas, pero cuidado, aprende como el consejo que nos daba el apóstol Pablo. He aprendido a vivir en las distintas situaciones. Busca las herramientas, busca aprender, sé enseñado a cómo administrar. No te quedes en ignorancia, busca tener herramientas, esforzate, busca qué te dice la palabra de Dios acerca del manejo del dinero, pero también busca en administrar mejor. Te invito nuevamente a participar de esta charla que vamos a dar. Es necesario que como hijos de Dios aprendamos a administrar en los tiempos de escasez y también en los tiempos de abundancia. En tercer lugar, como conclusión, da y se te dará. No seas avaro. Alejémonos lo más posible de la avaricia. Demos y Dios nos va a dar, nos va a bendecir en forma abundante. Por último, ama a Dios. Que Él sea tu prioridad. Que lo que hagas sea porque le amás. Que estés en tus sentimientos, en tus emociones, en tus pensamientos y aún en tus hechos concretos, amando a Dios, poniéndolo a Él en primer lugar en tu vida y no al amor o al amor al dinero. Deseo que busques a Dios porque sé que Él va a bendecir tu trabajo, va a bendecir tu esfuerzo, va a multiplicar sobre lo que estés haciendo. Deseo que no temas, que aprendas, que en este tiempo puedas estar buscando nuevas herramientas y aprendiendo nuevas cosas. Deseo que puedas dar porque sé que vas a recibir, sé que se te va a dar. Y deseo pongas a Dios como prioridad en tu vida, que le busques, que busques primeramente de su reino y todo lo demás va a ser añadido. Dios te bendiga.